puedes ir por mi abuelo. Cambiaste todos nuestros muebles, perdiste mi anillo de compromiso, te metes en nuestro espacio más íntimo. Yo creo que lo mejor es que te vayas de la casa. Mi marido tiene más familia. Hoy, 18 horas. BBC como te gusta. Vecina, lavando y con todos esos productos. Anita, tú sabes que las bacterias están en todas partes, hasta en la ropa. Yo uso el nuevo Aromatel Mandarina Floral. TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechazó la resolución emitida por la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario. Ratificó la defensa de la familia como concibe la Iglesia Católica entre hombre y mujer, por lo cual no descartan movilizar a la ciudadanía. Luego que la Corte Constitucional resolviera 2 casos en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo, en rueda de prensa la Conferencia Episcopal Ecuatoriana reaccionó. Nosotros respetamos la decisión que ha tomado la Corte, pero haremos todo lo que podamos para favorecer la familia y el matrimonio como la Iglesia lo entiende. Y es que según Monseñor Eugenio Arellano, estas resoluciones vulnerarían la seguridad jurídica del país y la supremacía constitucional, en virtud de que este alto tribunal no tendría la facultad de reformar la Constitución, en la cual establece el matrimonio entre hombre y mujer, lo que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano a través del referéndum del 2008 con el 63% de votación. Toda vez que los únicos mecanismos de reforma constitucional son mediante referéndum, hoy a través del voto calificado de la Asamblea Nacional. Además señalaron que 2 jueces de la Corte Constitucional estaban moral y legalmente impedidos de participar en la tramitación de estas causas. Por cuanto han sido abogados, patrocinadores y defensores del matrimonio igualitario antes de ser miembros jueces, y a más de ello, públicamente expresaron con anterioridad sus criterios de apoyo a este respecto. Indicaron que aunque no es costumbre de la institución católica plantear recursos legales, no descartan otras medidas. Pero sí es nuestra costumbre hablar muy claro a la gente y movilizar a la gente si fuera necesario. Por su parte, las organizaciones LGBTI esperan que pasen los 3 días legales para que esta sentencia entre en ejecución y con ello ir al siguiente paso. Queremos más, vamos camino hacia la adopción homoparental. Creo que tenemos nosotros la posibilidad de brindar un hogar a cientos de niños abandonados. En Quito informó Adriana Rojas. Diversas reacciones se generan en la Asamblea Nacional ante la decisión de la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario. Hay voces que afirman que será necesario reformar varias leyes para que esta decisión sea aplicable. Por otro lado, también hay críticas, pues consideran que la Corte ha violado la Constitución. Tras la decisión en la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio igualitario, en las diferentes reacciones en sectores de derecha se afirma que la decisión de la Corte Constitucional es ilegal, pues se debía reformar la Constitución para dar este paso. Que aquí se ha dado un fraude a la Constitución ejecutado por lo que se conoce como el activismo judicial de izquierda. Quiero ver el fallo, cómo ellos hacen este vínculo para un artículo expresamente prohibitivo, lo hacen de garantía y amplitud de derechos. Si es que se quiere llegar a esta aprobación y en nuestro concepto propio, el camino es reformar primeramente la Constitución y que desde la Constitución se habilite el matrimonio para las personas del mismo sexo. Otros aceptan la decisión de la Corte pero con reparos, pues afirman que si bien la sentencia es de obligatorio cumplimiento, será necesario reformar varias leyes, anuncian, entre ellas la de gestión de datos públicos para que este cambio entre en plena vigencia. Es fundamental que la norma secundaria pueda adaptarse para que pueda implementarse el dictamen de la Corte. Con lo cual, una vez, digamos que esta reforma se haga, le corresponderá a la Asamblea dar cumplimiento, porque es de mandato obligatorio, reformar y da paso a que el matrimonio igualitario sea ya una realidad en el Ecuador. El momento en que nos llegue a nosotros el documento, tenemos que conocer en qué términos viene el documento y si establece además plazos.
En esa línea la Asamblea tiene que trabajar en reformas que son importantes. Pero hay expectativa en torno a los alcances de esta sentencia. Aceptar el matrimonio igualitario podría abrir la puerta para que todos los derechos consagrados dentro de él tengan vía libre. Es decir, se aceptaría que personas del mismo sexo tengan derecho, por ejemplo, a adoptar. Y eso se preguntan en la Asamblea. Podrían tener derecho a la adopción, podría debatirse también los temas relacionados a la patria potestad, a la tenencia respecto de los hijos, pensiones de alimentos, visitas, etcétera. Es decir, tendría los mismos derechos que hoy tiene, y los mismos derechos y las mismas obligaciones que hoy tiene un matrimonio en el Ecuador. En todo caso, acá están a la espera de que la Corte remita la sentencia sobre matrimonio igualitario y conocer qué pasos debe tomar la Asamblea para aplicar la nueva normativa. Informó Javier Gallo. La sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario ha abierto un controversial debate sobre la legitimidad del accionar de los jueces. La Constitución ecuatoriana establece en su artículo 67 que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. La interpretación de este apartado de forma más favorable para las minorías es uno de los argumentos que llevaron a la Corte Constitucional a dar paso al matrimonio igualitario. El experto Marco Navas Alvear señala que esto se conoce como interpretación evolutiva. Se la interpreta en función de las necesidades de igualdad de la sociedad ecuatoriana en un momento dado. Es así como la decisión sería completamente legítima. Sin embargo, el también constitucionalista Salim Saidán asegura que, por el contrario, el accionar de la Corte no se enmarca en el procedimiento adecuado. Me parece a mí que lo que han hecho es utilizar la interpretación para modificar un artículo y eso no le corresponde a la Corte Constitucional. Se entendería que para que se legalice el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la Constitución debería ser reformada. Para esto existen dos caminos: una reforma parcial con una consulta popular o a través de la legislatura con una enmienda constitucional. Saidán propone que la segunda sería la adecuada en este caso, lo mismo que fue argumentado por el voto salvado de 4 de los jueces constitucionales, incluido el presidente Hernán Salgado. La Corte no puede modificar un texto. Si el texto es claro, dice el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pues yo estoy de acuerdo que esa es una institución que se ha configurado de manera discriminatoria. ¿Cómo corresponde reconfigurar esa institución? A través de la Asamblea. Pero Navas, por otro lado, insiste en que la decisión de la Corte no ha cambiado la Constitución. No se trata de hacer interpretaciones antojadizas, como se dice. Se trata de hacer interpretaciones basadas en argumentos correctos, primero, y sobre todo basadas en razones adecuadas, que son, en este caso, afianzar los grandes fundamentos de la Constitución. La Corte Constitucional también ha sido blanco de otros cuestionamientos, como por ejemplo un supuesto conflicto de intereses de dos jueces, en este caso de matrimonio igualitario. Pero más allá de eso, hay incertidumbre sobre cómo esta decisión impactará en la sociedad ecuatoriana. La falta de acatamiento del ordenamiento jurídico por parte de la Corte produce un efecto en cascada. Es decir, los ciudadanos no van a respetar la Constitución porque ven que ni siquiera los jueces de la Corte la respetan. Un juez a veces no es popular por la decisión que toma porque sus decisiones suponen proteger disensos y proteger los derechos de las minorías. Informó Carolina Basante. Cambiamos de tema. El presidente Lenín Moreno anunció 3 resoluciones para combatir la crisis carcelaria que ha derivado en hechos violentos. Entre las medidas está la reclasificación de los detenidos de acuerdo a su peligrosidad y comportamiento. Además, se tomará en cuenta el motivo de su sentencia. Durante la segunda sesión del Gabinete Sectorial de Seguridad realizado en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno anunció 3 medidas para solucionar la crisis en el sistema carcelario. La primera, que el Ministerio del Interior envíe una senda de comunicación al Consejo de la Judicatura con el fin de pedir que por favor los jueces sean un apoyo y que no sean un óbice para la consecución de objetivos y que por favor sus decisiones no se interpongan y no contradigan las decisiones disciplinarias que se llevan al interior de la Secretaría que maneja rehabilitación penitenciaria. Además, la reclasificación de las personas privadas de libertad. Eso tiene que hacerse de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo al comportamiento que tengan las personas privadas de la libertad y por supuesto también se tomará en cuenta la causa, lo que causó la sentencia. Y la seguridad física de los reos. La necesidad de actualizarse en tecnología, con escáner, con cámaras, con elementos de control
que permitan pues realmente tener información y poder prever cualquier acto de violencia. Además, cómo se va a mejorar la alimentación. El director del sistema penitenciario confirmó que están enfrentando una crisis que tiene muchos componentes. He recibido el respaldo del señor presidente de la República. No vamos a retroceder ni darles tregua a las organizaciones delincuenciales. En el marco del estado de emergencia y de excepción, se están implementando medidas a corto, a mediano y plazo. Las personas privadas de la libertad permanecerán en los pabellones con máxima seguridad. El primer mandatario habló sobre la corresponsabilidad entre todas las instituciones para lograr la seguridad, informó Roselena Vázquez. La Asamblea Nacional decidió que sea la Comisión de Fiscalización la encargada de revisar e investigar las denuncias de supuesto financiamiento ilegal en las campañas de Alianza País. Después de varias semanas de haber suspendido el analizar el tema, la Asamblea decidió por unanimidad este jueves que las denuncias del caso denominado Arroz Verde pasen a manos de la Comisión de Fiscalización. Que se dé una auditoría a la organización política Alianza País y a la Revolución Ciudadana. Inclusive nuestra bancada exige que se audite todas las organizaciones políticas. Nosotros tenemos claras nuestras ideas y tenemos firmes convicciones que necesitamos dar una respuesta oportuna al país. Que es necesario analizar a profundidad el tema, aseguraron en las bancadas de oposición. Es injusto con el pueblo ecuatoriano venir a pretender hablar de honestidad y de transparencia. Nosotros no somos quienes para juzgarles, le cuento. Yo creo que son las autoridades que van a ir demostrando perfectamente de dónde vienen, dónde se manejaron los dineros, quiénes aportaron el dinero, por qué aportaron el dinero. Mientras que desde el correísmo se catalogaban como perseguidos políticos, pues afirman que este tipo de investigaciones lo único que buscan es dañar la imagen de los exmandatarios. Resulta que debemos decirle al país, a ustedes ecuatorianos que nos escuchan, ¡pruebas! 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 En el derecho se acusa con pruebas. En todo caso, la investigación sobre el supuesto financiamiento de las campañas electorales de Alianza País pasa a manos de la Comisión de Fiscalización, que tendrá 45 días para emitir un informe. Informó Javier Gallo. El abogado defensor del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, sindicado por el caso Arroz Verde, asegura que el funcionario detenido esta semana no ha involucrado a su defendido en el presunto delito de financiamiento ilegal de la campaña política de Alianza País. Lo que él dijo es que conocía a Alexis Mera de vista, no conocía a María Duarte, nunca habló de sobres con dinero para Alexis Mera, nunca habló de sobres ni aportes de campaña, no dijo nada de eso el señor Paredes. Es decir, a mi criterio, lo único que la persona que fue detenida e impuesta a libertad después de rendir su versión, corroboró algunas de las acusaciones que la Fiscalía tiene contra Pamela Martínez en el caso Arroz Verde. En el caso de concusión, Pamela Martínez no es acusada y la versión de ayer lo único que hizo es incriminarla en ciertas cosas. Sin embargo, la Fiscalía a ella la mantiene en una especie de condición de víctima, en este caso, que a nosotros también nos llama mucho la atención, porque ella viene de la cooperación eficaz del otro caso. Atención, el sacerdote José Tuárez y Rosa Chalá presidirán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por 2 años, al ser designados como presidente y vicepresidenta respectivamente. Los nuevos consejeros fueron posesionados por la Asamblea Nacional en medio de desacuerdos. En la Asamblea Nacional, en medio de desacuerdos, fueron posesionados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Marcelo Simbaña, de la bancada de Creo, puso en duda la legitimidad de la elección del consejero José Tuárez. Que quede constancia en acta, señor presidente, que aquí Sírvase a leer el artículo 12, numeral 1 de la ley. Imposibilidad legal para posesionar al consejero José Tuárez. Sí. En el pleno de la Asamblea, los correístas con carteles en mano expresaron su apoyo al sacerdote y los nuevos funcionarios por separado dieron ruedas de prensa, evidenciando la división. Nosotros tenemos parámetros y lineamientos que todos y cada uno debemos de llevarlo a cabo en pro del país. División que fue más clara en la ceremonia ancestral desarrollada en el Parque El Arbolito, donde estuvieron presentes Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez, acompañados de varios suplentes.
Los cabildeos se trasladaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde luego de casi 2 horas de reunión a puerta cerrada, se procedió a nombrar las principales autoridades, siendo designado como presidente José Tuárez y vicepresidenta Rosa Chalá. En algunas cosas vamos a coincidir y en otras no, como un cuerpo colegiado que somos. Lo importante es que se respete la opinión de cada uno y la votación de la mayoría. La mayoría quedó reflejada en José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez. Porque he escuchado aquí decir que quieren tener independencia y que por eso no apoyan a cierto o a cierta candidata. Por escuchar aquí, sabiendo que se reunieron a espaldas del pueblo queriendo eliminar este consejo. Al otro lado de la orilla, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Cristian Cruz. Si alguien quiere desestabilizar el país, desde este consejo yo soy la primera en levantarme, porque yo soy una mujer de consensos que escucha, pero no voy a permitir que se le haga daño al pueblo ecuatoriano. Los primeros cuestionamientos y reclamos al Consejo Transitorio no se hicieron esperar. Solicitamos una transición, que nos convoquen a los consejeros electos para que podamos recibir toda la información de los transitorios, pero no la recibimos. Informó Héctor Romero. El Tribunal Contencioso Electoral rechazó la denuncia sobre supuesta infracción electoral presentada en contra de 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esto, los nuevos funcionarios podrán desempeñar sin problema sus cargos. Tranquilidad existe en los consejeros titulares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Victoria de Sintonio, Walter Gómez y el suplente Javier Dávalos, porque el Tribunal Contencioso Electoral no dio paso a la denuncia por una supuesta infracción electoral. Uno de los requisitos para podernos candidatizar era que no pertenezcamos a partidos políticos, y aquí estamos, venimos de la ciudadanía, no empiecen a etiquetarnos, somos de la ciudadanía nos ha respaldado, somos ciudadanos y ciudadanas de a pie. Denuncia que si se lograba comprobar pudo haber puesto en riesgo su designación. No necesariamente relacionados con el expresidente. Estamos hablando de presentación de pruebas completamente ilegítimas, ilegales, completamente destructivas, porque no solamente destruían a 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, sino a todo el Consejo. En la audiencia, y lo digo en este momento, siempre hemos dicho la verdad y siempre hemos tenido la razón. No dejaron de reconocer la transparencia con que actúa el Tribunal Contencioso Electoral. No, por supuesto, tranquilos, confiados en que han actuado en derecho los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, más tranquilos. Yo creo que a partir de ahora es un nuevo país. Informó Héctor Romero. Un comunicado de las Fuerzas Armadas confirmó que este 13 de junio se produjo un enfrentamiento entre una patrulla militar y un grupo de individuos que se encontraban en 2 vehículos a las orillas del río San Miguel, límite con Colombia, presumiblemente efectuando actividades ilícitas de tráfico de combustible. Señala la información oficial que el Grupo Operacional 1.1 COFAN procedió a realizar la inspección correspondiente, siendo repelidos con agresiones verbales, lanzamiento de piedras, palos y con disparos de armas de fuego. Se conoce que producto de este enfrentamiento, además ocurrido en el sector de La Balastrera, provincia de Sucumbíos, una persona civil falleció. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa en la emisión estelar del Comercio TV, y al regresar, atención amigos televidentes, una adolescente de nacionalidad shuar, quien iba como pasajera de un bus interprovincial, habría sido víctima de abuso sexual. Además, el Tribunal Penal de la SUAY sentenció a 29 años y 4 meses de prisión a Juan Andrés B., alias Mangajo, por la violación a una adolescente de 15 años. Los detalles en breves minutos. De 16 años de nacionalidad shuar, quien iba como pasajera de un bus interprovincial, habría sido víctima de abuso sexual por el chofer y su ayudante. El hecho se habría registrado en los exteriores del terminal de terrestre en El Puyo, en Pastaza. Los implicados fueron detenidos y están con orden de prisión preventiva. En el interior de un bus de transporte interprovincial de pasajeros, una menor de 16 años de edad, integrante de la nacionalidad shuar, y que viajaba como pasajero, habría sido violada sexualmente por parte del chofer y su ayudante. El hecho se habría producido en los exteriores del terminal terrestre de Puyo. La Fiscalía formuló cargos y pidió prisión preventiva en contra de los
2 individuos que trabajaban en un servicio de transporte público tipo bus por la violación a una adolescente de 16 años. Cuando regresaban a Macas, la menor fue dejada en un lugar desde donde fue a casa de sus padres. Alertó del suceso y al día siguiente se presentó la denuncia en la Fiscalía de la capital de Morona, Santiago. Con las operaciones de inteligencia logran ubicar e identificar a los agresores, ya que trabajaban en un servicio de transporte público. El caso fue atendido con celeridad y prioridad, permitiendo la captura de los imputados. En vista de que era un delito flagrante, se procede a ubicar a la altura del control de Patuca dicho bus e inmediatamente se procede a la aprehensión de los 2 ciudadanos. La audiencia de calificación de flagrancia se realizó en Puyo, lugar donde se cometió el delito, y el juez de la causa dictó medidas cautelares. Como medida cautelar, tanto para asegurar la presencia de los procesados a juicio y asimismo obtener una reparación integral, se ha solicitado al juez la prisión preventiva, que fue debidamente motivada. La pena por violación puede ser de entre 19 y 22 años, aunque hay agravantes que podrían elevar el número de años de privación de la libertad, informó Carmita Argotti. La justicia condenó a Juan Andrés B., alias El Mangajo, a 29 años de cárcel por el delito de violación a una adolescente. El imputado enfrenta además varios juicios por violación, pornografía infantil y acoso sexual. 108 pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales expuestas por la Fiscalía de la SUAY demostraron la responsabilidad de Juan Andrés B., alias del Mangajo, como autor de la violación a una adolescente de 15 años de edad. Una sentencia que es también emblemática. Es una sentencia importante dentro de este caso, son 29 años, 4 meses. Luego de valorar estas pruebas, el Tribunal de Garantías Penales de la SUAY, presidido por el juez César Pesantes, dictó la larga sentencia de privación de libertad contra el acusado. La Fiscalía ha demostrado a saciedad tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad de la persona que estaba siendo procesada en este caso, y ha obtenido una sentencia que es emblemática. Además, la autoridad ordenó el pago de $5,000 como reparación integral de la víctima. Las diligencias investigativas confirmaron que el 24 de mayo de 2018 el sentenciado llevó a la menor a su domicilio, donde le dio bebidas para luego aprovechar de su inconsciencia, agredirle sexualmente e inclusive filmar y fotografiar esta violación. Esta persona es culpable del hecho que la Fiscalía venía imputando, un delito de violación, y tal es así que inclusive considero a el tribunal para emitir el fallo que lo ha hecho, para emitir la sentencia que lo ha hecho, 29 años, 4 meses, ha considerado también que existen agravantes. El Mangajo enfrenta otros juicios por violación a menores de edad, pornografía infantil y acoso sexual. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En la vía Apintac, un ciudadano extranjero apareció golpeado en la carretera. Además, tenía varias heridas de arma blanca. La policía del distrito Los Chillos informó que se trataba de una riña que se produjo al interior de un prostíbulo. Todo pasó al interior de un centro de diversión para adultos. El herido habría estado queriendo comprar caricias de mujer ajena. Ese sería el detonante que empezó la riña. El extranjero aparentemente fue atacado por varios sujetos, presentaba 5 heridas provocadas por cuchillo y machete. Agonizando fue arrastrado hasta la carretera, donde lo encontró la policía. Todo comienza por una pelea por una de las chicas que trabajan en el nightclub, y posterior de las heridas, le botan afuera a la calle. Amigos del herido contaron a los uniformados lo que pasó. Se armó un operativo, ingresaron al prostíbulo donde aún estaban los presuntos agresores. Sin importarles de la suerte del colombiano, seguían en la rumba en compañía de varias mujeres que venden su cariño en medio de copas y botellas de licor. Aparentemente una persona tenía amoríos con una de estas chicas, es por esto que se da la gresca. 4 fueron detenidos, entre ellos el propietario. Los amigos del herido los identificaron como los presuntos agresores. Además, el local estaba clausurado y, violando los sellos, funcionaba de forma clandestina. Sí, las intenciones era de matarle a esta persona. Pudimos observar 3 rótulos con 3 nombres diferentes, pero estaba clausurado, no tenía ningún tipo de permiso. Estaban trabajando de forma clandestina con la puerta cerrada por afuera. En la audiencia, 3 quedaron con prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de asesinato. 1 se fue libre, mientras el extranjero intenta sobreponerse a las heridas en una casa de salud de la capital. En Quito, informó Iván Casamen. 2 obreros que realizaban trabajos industriales resultaron heridos tras la explosión de un tanque comprimido.
El estruendo alertó a los habitantes del barrio La Victoria en Manta, provincia de Manabí. Este es el segundo caso en menos de 24 horas. Una explosión provocó que 2 personas resultaran heridas al interior de una fábrica en Manta, provincia de Manabí. Ocurrió cuando los obreros manipulaban un tanque a presión. Encontramos 2 pacientes, 2 personas que se encontraban realizando trabajos industriales en un tanque que aparentemente tenía algún tipo de combustible. Y pues eso generó la explosión y las lesiones de los pacientes. Según testigos, la detonación se escuchó a varias cuadras a la redonda, lo que provocó preocupación de los habitantes del barrio La Victoria. Vivo al frente de la fábrica, la explosión se ha escuchado en todo el barrio, mis moradores están alarmados, me están llamando constantemente para que les explique qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que ha venido el cuerpo bombero, ha venido la policía, y entonces esta es una situación que preocupa bastante. Debido a esto, los heridos fueron trasladados con varias lesiones hasta una casa de salud donde permanecen hospitalizados. Es un paciente que tiene posiblemente fracturas de las extremidades inferiores, posiblemente por el mismo impacto de la onda expansiva. El segundo paciente también está consciente, está orientado y hay que descartar alguna lesión importante. Sobre este tema no hubo pronunciamiento de los representantes de la empresa donde ocurrió el accidente. Que tenemos una emergencia y no se le puede atender, es algo interno. Es la segunda explosión que se registra en Manabí en menos de 24 horas. En Jipijapa una persona resultó con quemaduras graves durante los trabajos de mantenimiento que realizaba un tanquero. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un accidente de tránsito entre un tráiler que iba cargado con sacos de balanceado y un automóvil ocasionó congestionamiento por aproximadamente 4 horas en la vía a la costa en Guayaquil. Afortunadamente no se registraron víctimas. El congestionamiento vehicular alcanzaba aproximadamente 5 kilómetros en la vía a la costa, pero en el kilómetro 20 antes de llegar a Chongón y al peaje se había presentado la emergencia, en el que ese tráiler embistió a ese automóvil en la parte posterior, volcándose y terminando en estas condiciones en la calzada, bloqueando el paso de los automotores en todos los carriles. El carro que está allá iba dando retro y el tráiler va a su sentido hacia el frente. Y él, como viene también cargado, se debe haber percatado que estaba parado. ¿Qué sería? Preliminarmente se lo está determinando como un choque por alcance y un volcamiento. Aparentemente se encuentra cargado con aproximadamente 48 toneladas de lo que es balanceado. En el carro verde de chasis y carrocería resistente iban 2 médicos del Ministerio de Salud Pública. Uno de ellos, el conductor, sufrió algunos golpes tras el fuerte impacto. Así lo contó su padre, quien estaba custodiando el vehículo, que quedó semidestruido y su hijo se encontraba en un hospital. Tiene licencia profesional y tiene años conduciendo. No es una persona inexperta en la conducción. Son vehículos que tienen chasis y por más fuerte que son impacto, de todas maneras el chasis le protege. Mientras que por acá solo se confirmaba que el conductor del automotor de transporte de carga había escapado del lugar del siniestro. Ese iba lleno de sacos de balanceado y no fue fácil removerlo. Para habilitar el paso vehicular y utilizaron montacargas y también una grúa. Un estruendo, el golpe de allá se escuchó así. Y aquí ya cuando se viró hizo nomás se rodó. Se fue. De su parte, los bomberos limpiaron la calzada que se encontraba con ese material para alimentos de camarones y tuvieron que bajar todos los sacos con la presencia policial para evitar que curiosos se lleven parte de la carga. La OIAC investiga las causas de este accidente que provocó aproximadamente 4 horas de largas columnas de carros que esperaban salir de la ciudad de Guayaquil, informó Charlie Pisa. La frontera entre Ecuador y Colombia nuevamente se encuentra colapsada por la presencia de miles de venezolanos quienes buscan ingresar por Rumichaca para poder avanzar al Perú. Solo en un día, un promedio de 18.000 migrantes han sellado su ingreso. Son las 23 horas de este miércoles y en Rumichaca la atención aumenta. Son lágrimas producto de la desesperación, pues la fila se ha vuelto interminable. Se trata de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al país para continuar su paso a Perú, en donde la solicitud de visa iniciará a partir del 15 de junio. De acuerdo a los datos estadísticos que maneja Migración, este día finalizó con el ingreso de cerca de 18.000 migrantes que pasaron de Colombia a Ecuador. Podemos darnos cuenta, al momento aquí en el puente Rumichaca vemos gran afluencia de ciudadanos extranjeros que
ingresan unos 17.000 ciudadanos extranjeros por día. Esto de acuerdo a las estadísticas que lleva el Servicio de Migración, que nos han corroborado con estos datos. El cruce de información entre las autoridades de Migración Colombia y Ecuador determina que el flujo aumentará, pues en tránsito por el vecino país vienen alrededor de 50.000 extranjeros que en los próximos 2 días arribarán a este punto de frontera. El Servicio de Migración en sí y conjuntamente con los otros servicios de la Policía Nacional pues están aquí articulados y en coordinación directa también con la Policía Colombiana. Vemos gran hacinamiento de personas, unas columnas interminables durante todo el día, desde las primeras horas de la mañana hasta este momento. La mayoría de extranjeros que dialogaron con este medio coinciden que no regresarían a su país, buscarían trochas para lograr el objetivo final, mientras otros pensarían quedarse en Ecuador. No queremos regresar a Venezuela por ahora, ¿no? No, regresarme no. Jamás. ¿Quedarse en Ecuador o quedarse en Colombia? Será quedarme en Ecuador. Me quedo unos días aquí en Ecuador y luego busco si viajo a Chile o sigo a Argentina. Buscaré un medio alterno. Me quedaré en Ecuador, es lo que piensa la mayoría, ahí estamos. Buscaré la manera de quedarme aquí en Ecuador será para trabajar. La idea es tratar de llegar allá a Perú. Veo esto y es que lo que me da es ganas de llorar. Tengo hasta susto, miedo, de todo. O sea, es algo que no tiene ni siquiera explicación. Estoy haciendo la cola para hacer ya, pero bueno, ya estoy acá. Esta concentración de personas ha determinado un punto de alerta para la policía en sus distintos servicios como DINAPEN, que ha enfrentado casos como el abandono de un pequeño de 3 años de edad por parte de sus familiares. El trabajo investigativo permitió ubicar a su padre en la ciudad de Guayaquil. Fue abandonado en el patio de comidas del sector de Rumichaca y procedimos a ingresar al niño a una casa de acogimiento institucional. En Migración, la atención es de 10 ventanillas en donde se logra el sello de ingreso a 70 personas por hora. La atención humanitaria por parte de los organismos internacionales continúa, mientras el servicio de transporte se les brinda a los grupos de atención prioritaria. Con imágenes de José Cedeño, desde Rumichaca, informa Miriam Enríquez. Una nueva pausa comercial y al regresar, en lo más destacado del acontecer internacional, Reino Unido firma una orden de extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Ya regresamos en TVC. Por supuestos maltratos a sus pequeños en un guaguacentro ubicado en el norte de Quito. Los consejos de protección de derechos y de igualdad intergeneracional solicitaron al Cabildo se audite la gestión realizada en estos lugares. Problemas para conciliar el sueño y dificultades del control de esfínteres serían algunas de las secuelas que habrían causado en varios pequeños presuntos maltratos recibidos en un guaguacentro ubicado en el norte de Quito. A mi hija me la mandaron una vez incluso desnuda porque se había hecho el baño. Tenía un golpe bastante fuerte, roto la cabeza. Yo le pregunté a la profesora que qué le pasó. Solo me supo explicar que se resbaló cuando estaban haciendo la limpieza. Y yo le pregunté a mi hijo me dijo, mami, la profesora con el martillo, así me dio aquí, allá y me hizo. De acuerdo a la versión de una madre de familia, la denuncia fue presentada al Patronato San José. Sin embargo, los presuntos agresores no habrían sido sancionados. Que Patronato me responda qué va a pasar con las personas que agredieron a nuestros niños, ya que ellas están libres, como si nada. Luego de los reclamos, los menores fueron reubicados en otros guaguacentros donde el servicio no sería gratuito. Cobrar $2.50 a los padres que denunciaron en otros claro, les están pidiendo, ¿no? Si quieren mantenerse en otros guaguacentros. Las denuncias también fueron presentadas a los consejos de protección de derechos de la ciudad. Sus representantes aseguraron que son 6 los niños violentados y que al parecer existirían más casos. Y no solamente les han embutido la comida, a los niños les pegaban, les maltrataban. Sus porciones nutricionales de comida eran mínimas, les daban carnes podridas. Por lo que se solicitó al Cabildo se realice una auditoría de la gestión de los guaguacentros de Quito, informó Sofía Vintimilla. En este mismo tema, 104 guaguacentros no contarían con el presupuesto necesario para funcionar. Así lo anunciaron las autoridades municipales tras conocer que el déficit de la unidad Patronato San José sería de más de $5.700.000. Arbitrariamente, por cumplir con una propuesta de campaña, se crearon 71 guaguacentros. Ahí está el déficit, señores. Ahí es donde tenemos un déficit ahora de $5.770.000.
Este fue el balance presentado por Lilian Yunda, presidenta de la Unidad Patronato San José, al cumplirse un mes de su posesión. El anuncio de la denominada situación crítica fue expuesta ante el Consejo Metropolitano, donde se mostraron fotos de guaguacentros que al parecer no contarían con la infraestructura adecuada. Guaguacentros en garajes. Miren cómo se encuentran esas baterías sanitarias, tanques de gas junto a los sanitarios, completamente desasiado. La presentación del informe del patronato también detalla que 104 guaguacentros no contarían con los recursos necesarios para funcionar. Tenemos 47 centros que se cierran el fin de este mes. 17 centros que se terminan su convenio el 31 de julio, 21 centros que se terminan en septiembre y 19 centros que se terminan en el mes de noviembre. Esto sumado a denuncias de presuntas vulneraciones de los derechos de los pequeños que asisten a estos centros. Estamos también solicitando que intervenga Contraloría, una auditoría interna. Por lo cual el Consejo Metropolitano iniciará un proceso de investigación para determinar si se cumple o no con el modelo de gestión social de estos centros. Una comisión especial temporal que se encargue primeramente del tema de los maltratos en los guaguacentros para que no vuelvan a suceder. De acuerdo a la unidad financiera del patronato, el 38% del total del presupuesto para el año habría sido ejecutado y el 62% restante estaría comprometido, por lo cual el municipio debería entregar más recursos de los planificados para este año, informó Sofía Vintimilla.